Hola, buenas noches, bienvenidos en esta noche de hoy lunes 6 de septiembre a Meditando en el Monte. Iniciar semana eh, es una nueva oportunidad, son oportunidades nuevas como la misericordia de Dios nueva cada día, pero el lunes se siente especial. Es una nueva oportunidad para comenzar, para volver a empezar, para realizar proyectos de la mano de Dios y de la mejor manera vamos a terminar este primer día de la semana meditando en la palabra de el Señor. Para hoy les tengo más que una meditación de la palabra, voy a hacer al contrario, primero voy a hacer una meditación y después voy a buscar en la Biblia qué nos habla la Biblia acerca de esto. Llevo mucho tiempo pensando en algo que quiero compartir con ustedes y que espero que todos ustedes y pues vamos a seguir reflexionando en eso desde la pandemia y desde el volver a nuestras actividades que se han ido presentando, cada vez se sigue presentando y la nueva palabra que se usa, la nueva frase que usamos, esta expresión de la nueva normalidad. Y a veces nos referimos a la nueva normalidad, al uso del tapabocas, al uso del gel antibacterial, al distanciamiento y a todas estas cuestiones de bioseguridad. Pero yo siempre he pensado, la pandemia, lo que vivimos desde hace 2 años, el confinamiento, tanto tiempo que estuvimos sin poder salir de nuestros hogares y el reanudar las actividades debe dejarnos algo más allá que tapabocas, que gel antibacterial, que distanciamiento, debe dejarnos algo más y como iglesia especialmente. A mí me duelen expresiones como el saludo, el ya no poder saludar, no poder abrazarnos, ese tipo de cosas nos han ido adaptando a una entre comillas, nueva normalidad que nosotros sabemos que no es tan normal. Yo no sé si a usted le pasa como a mí, pero yo a veces veo series, veo películas, estoy viendo películas y yo veo que alguien se sienta al lado de una persona sin tapabocas y yo siento algo raro, siento que algo ahí no encaja. Lo que nos ha dejado la pandemia tiene que ser algo más allá de eso. He estado pensando en eso por el regreso a clases de Abigail y de hecho la semana pasada alguien me preguntaba, ¿vos qué opinas de eso, que los niños regresen? Y yo les expresaba eso, pues de alguna manera tenemos que volver a retomar nuestras vidas normales, esos son pasos que tenemos que dar. Abigail no va al colegio desde hace 2 años presencialmente y ya la semana pasada comenzó. Entonces he estado pensando mucho en esto de la nueva normalidad y en qué nos debe dejar la pandemia a nosotros como hijos de Dios, como cristianos. Entonces yo dije, bueno, voy a aprovechar hoy meditando en el monte para que todos juntos como iglesia meditemos, pensemos en ello y busquemos en la palabra. Entonces hoy traigo una palabra que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3 y son palabras de Juan el Bautista. En Mateo, en el capítulo 3 Juan el Bautista comienza el ministerio precisamente antes de bautizar a Jesús y antes de la tentación de Jesús y antes de que Jesús inicie su ministerio. Juan el Bautista ya ha iniciado su ministerio. Está a las orillas del río predicando el arrepentimiento y bautizando a las personas. Y aquí les voy a leer entonces Mateo capítulo 3, les voy a leer los versículos del 7 al 10. Dice, él estaba allí bautizando, la gente confesaba sus pecados y él los bautizaba en el río Jordán, pero eh, se encuentra con un grupo de personas no tan dispuesto a todo lo que él estaba predicando y haciendo. Entonces dice versículo 7. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras, ¿quién les dijo que podrían escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Esta
estas palabras fuertes de Juan el Bautista con respecto a los fariseos y a los saduceos. Es una invitación de Juan, desafía a las personas que estaban acostumbrados a su normalidad. Su normalidad era ser hijos de Abraham. Esa era su normalidad. Y Juan los está invitando a una nueva normalidad. Les está invitando con esas palabras tan fuertes a convertirse. Eh, y anuncia ese cambio que va a llegar y que los va a obligar o a perecer o acomodarse a una nueva normalidad. Por eso les dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo el que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Ellos creían, su normalidad era que solamente por ser hijos de Abraham ya estaban ganados en todo. Pero Juan los invita a una nueva normalidad. A partir de ahora, porque recuerde que la predicación de Juan el Bautista empieza con un mensaje con el cual también empieza Jesús: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora que se ha acercado el reino de los cielos hay una nueva normalidad. Ahora dice, hay que producir fruto. Yo he pensado mucho en la nueva normalidad, nuestra nueva normalidad después de la pandemia. ¿Qué nos ha dejado? Ustedes saben que como iglesia nos ha dejado algo de distanciamiento, ya no es tan común los saludos, las expresiones de cariño. Una vez estaba en una congregación en donde la pastora nos invitaba a sonreírle al otro por debajo del tapabocas. De alguna manera con los ojos, porque con el tapabocas no se ve si el otro está sonriendo o qué cara te está haciendo. Ese tipo de cosas nos aleja y nosotros no podemos acomodarnos a esa normalidad. Ahora, no estoy diciendo que nos debemos deshacer del tapabocas, de las medidas de bioseguridad, pero sí debemos reflexionar en otras cosas que nos dejó la pandemia, el confinamiento, y que de pronto hemos dejado. Yo recuerdo que cuando comenzó el confinamiento, la pandemia, estábamos muy pendientes unos de los otros, de llamar a mí. Varias personas de la iglesia aquí me llamaron, me escribieron, me preguntaron cómo estábamos, cómo estaban los niños, y se interesaron por nosotros, así como nosotros por otros. Estuvimos orando, estuvimos de alguna manera buscando el estar conectados. Y la nueva normalidad no nos puede simplemente dejar el tapabocas. Tratemos de que nos dejen esas cosas, de interesarnos, seguirnos interesando por el otro, por sus necesidades. Sigue habiendo un montón de necesidades por la pandemia, no fue solo en esa época. Hay gente que se ha quedado sin trabajo, hay gente que ha tenido que salir. En la iglesia se han experimentado un montón de cambios. Hay gente que no ha vuelto y no ha regresado después de la pandemia. Yo sé que usted y yo hemos dejado de ver ciertas personas. Qué bueno poderlas llamar, poderlas escribir, recordarlas y preguntar por ellas. Hay tantas cosas que nos puede dejar nuestra nueva normalidad. Hay que cuidarnos de no hacer como los fariseos y los saduceos en la época de Juan el Bautista. Nos acomodamos a la normalidad. Las cosas van pasando y nos vamos acomodando y nos vamos olvidando de las cosas verdaderamente importantes. Los fariseos, la invitación de Juan el Bautista a los fariseos y los saduceos de su época es a desandar esos pasos que los fueron llevando hacia la indiferencia. Cómo eran capaces de decirle a Jesús: aquí hay una mujer encontrada en adulterio, ¿qué opinas tú? ¿La apedreamos o no? Con la mujer ahí no les importaba a ella, no les importaba lo que ella sintiera, la vergüenza, nada. La indiferencia total, la corrupción, los abusos de poder que se daba en esa época a los fariseos y saduceos a los que les está hablando Juan. Y los está invitando a convertirse a una nueva normalidad a la cual pocos de ellos pudieron sobrevivir. Jesús llegó y el Evangelio fue para los menos favorecidos. Las clases religiosas como los fariseos y los saduceos ni por enterados se dieron que estaba pasando el Mesías y el Hijo de Dios. Debemos de buscar en esa nueva normalidad una forma de seguir rescatando los principios cristianos que nos han ido arrebatando la pandemia, el coronavirus, tantas cosas
y que nos hemos ido otra vez acomodando. Como les dije al principio, es un pensamiento que tengo, que espero desarrollarlo más adelante en una predicación o en algo, pero que quiero compartir con ustedes para que ustedes sigan meditando en lo mismo. ¿Qué nos ha dejado la pandemia y cuál es nuestra nueva normalidad como hijos de Dios? Más allá del tapabocas, más allá del antibacterial y más allá del distanciamiento físico, ¿qué recuerda usted que le haya dejado como hijo de Dios la pandemia, el coronavirus y todo lo que vivimos y aún todavía estamos viviendo? No voy a concluir porque no tengo una conclusión. Como les dije, vamos a seguir meditando y vamos a seguir pensando en esto en la medida de que Dios nos lo permita. Pero los voy a invitar por el momento a que ore conmigo, le demos gracias a Dios por este día y que podamos seguir meditando todos los días en la noche en su palabra y podamos seguir encontrando más respuestas a este tipo de cosas que nos debe llevar a buscarnos, hallarnos como hijos de Dios y qué más podemos hacer nosotros. Pero Él lo va a invitar a orar. Señor Dios, te damos gracias primeramente por tu palabra y también te damos gracias por el desafío de vivir en esta época y ser tus hijos en esta época, de cómo podemos enfrentar estas situaciones desconocidas. Tal vez muchos de nosotros estábamos acomodados y acostumbrados a nuestra normalidad. Muchas de las cosas que hemos vivido en los últimos 2 años nos han movido, nos han desacomodado literalmente muchos de sus trabajos, de sus empleos. Muchos incluso han tenido que emigrar a otros lugares a causa de esta pandemia. Pero te pedimos y te pedimos en esta noche que nos lleves a reflexionar en eso más allá como tus hijos. ¿Qué cosas nos debe dejar esto como hijos de Dios? ¿Qué cosas de la vida y del trasegar y de la vida cristiana y del caminar por fe, qué cosas habíamos perdido, qué cosas hemos estado perdiendo como tus hijos y qué cosas son las que debemos acomodar y llamar nueva normalidad? La, el, la preocupación por el otro, el interés por los demás, por sus situaciones, el orar los unos por los otros, el acompañarnos, el estar allí para que cuando otros nos necesiten, tantas cosas que te pedimos que nos ayudes a seguir pensando y reflexionando y meditando a través de tu palabra. Te damos gracias y te oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga en este inicio de semana, que mañana martes sea un día lleno de bendiciones, que esta semana sea una semana llena de bendiciones y que Dios esté con todos ustedes. Que el Señor los bendiga. Hasta luego.